Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien, apreciados hermanos, muy buenos días. Buenos días. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para nosotros un honor poder saludarles, compartir con ustedes esta tercera entrega del repaso de lección. Me acompaña mi amada esposa. Estamos felices, contentos de poder estar con ustedes cada sábado. Así que nuestro anhelo y deseo es que podamos juntos gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. Así es, bendiciones para todos. Confiamos en Dios pues que en este momento maravilloso podamos gozarnos a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. Que esta perla preciosa pueda llegar a nuestros corazones y que Dios a través de su Santo Espíritu pueda trabajar en cada uno de los que escuchen este mensaje. Amén. Es un Gloria a honor Dios. pues y un privilegio estar nuevamente conectados por medio de las redes con ustedes en este día maravilloso. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos entonces a iniciar con una oración para introducirnos en el estudio. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias. Gracias por la vida, gracias por este día maravilloso que nos reparas. Gracias por tu bendición. Al abrir tu palabra queremos hacerlo con sinceridad. Queremos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Abre nuestra mente, querido Dios, y la de los oyentes. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces estamos contentos y agradecidos pues con el pastor Pascual Flores. Un saludo a su esposa y el ministerio Restaurando y Pregón Radio. Vamos a iniciar con el repaso de lección que se titula Resultados de la renovación interior. Un tema muy importante. Muy interesante, Sí. interesante. Y es que necesitamos en este último tiempo en el que estamos viviendo, donde se levantan vientos de doctrinas por doquier, donde cada persona tiene su propio razonamiento de acuerdo a lo que cree. Necesitamos ser renovados en Cristo Jesús. Necesitamos con urgencia el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, porque en este último tiempo
donde se han levantado falsas doctrinas, errores por doquier. Nosotros necesitamos tener un discernimiento espiritual para poder ver qué es lo bueno y qué es lo errado, digámoslo de esa manera, ¿sí? Porque ciertamente estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este planeta. Necesitamos restaurar nuestro carácter, porque fíjense, hermanos, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, esto es un paréntesis que estamos abriendo, en el capítulo 14 dice que Jesús viene a buscarse a sí mismo, dice allí. Dice que os tomaré a mí mismo. Eso significa que Él va a tomar a las personas que se parecen a Él en carácter. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sí, y hay algo maravilloso, y es que el título dice resultados, o sea, resultados de una renovación interior. O sea, cuando nosotros hacemos algo para cambiar, hay un resultado, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Cuál es ese resultado cuando yo decido renovar algo? Que en este caso pues es mi carácter, mi vida espiritual, algo que está fallando y yo necesito tomar cartas en el asunto. El resultado, uno de los resultados es ser fortalecidos, ¿sí? Y pues si leemos el versículo con el cual vamos a iniciar, lo encontramos en Efesios capítulo 3, 16. Será el texto pues con el que iniciamos esta lección, y dice Efesios capítulo 3, 16. Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que vamos a ser fortalecidos ¿cómo? En nuestro interior. En el hombre interior. En el hombre interior. Porque si analizamos, entonces tenemos partes débiles que deben ser fortalecidas. Claro que sí. ¿Y cómo fortalecemos estas partes débiles de nuestro ser? ¿Será que mirando la televisión? ¿Yendo al cine? No, la respuesta es no. Fortalecemos nuestro espíritu, nuestras partes débiles, estudiando la palabra de Dios, ayunando, orando, buscando al Señor con todo el corazón. Y es que fíjense, Cristo empleó todos los medios posibles para poder cautivar el alma de los impenitentes, del pecador. Y es que Cristo, cuando anduvo en esta tierra, Él llamaba la atención de sus seguidores. Por ejemplo, cuando la parábola del sembrador, habían personas allí que conocían de siembra y Él dijo, he aquí el buen sembrador salió y lanzó la semilla. Llamaba la atención. Y esto es una técnica maravillosa, porque Él empleaba las parábolas con las que las personas se relacionaban y las personas comprendían perfectamente lo que Jesús estaba explicando. Y uno de los resultados que podemos obtener es cuando estudiamos la palabra de Dios, que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos dice, si nosotros queremos ser fortalecidos, ¿qué debemos hacer? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Amén. ¿Quieres ser fortalecidos en algún tipo de prueba, dificultad? El Señor dice, orad sin cesar. Sin cesar. También nos dice que debemos examinarlo todo, en el versículo 21. Si usted quiere adquirir conocimiento para no divagar entre dos aguas, entonces dice, fortalece tu entendimiento examinándolo todo. Retén lo bueno, ¿sí? Porque obviamente tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el Señor dice, retén lo bueno. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer eso? Te va a renovar el hombre interior. Amén, amén. Gloria a Dios. Fíjense, apreciados hermanos, y es que Cristo fue el poderoso sanador de toda enfermedad y dolencia mientras estuvo en esta tierra. Dolencia física, enfermedades de toda índole. Entonces,
miremos al Salvador, a Cristo, como tierno, compasivo, que se preocupa por la necesidad de su pueblo, por las personas que sufren algún tipo de enfermedad. Y esto nos trae el pensamiento. Vamos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 61. Mi esposa lo va a buscar y lo va a leer porque se viene al pensamiento la obra que estaba profetizada en Isaías capítulo 61 y el verso 1. Hablando del Redentor, hablando de Cristo mismo, que como nuestro poderoso sanador de toda enfermedad espiritual, física, de toda dolencia de su pueblo, de los oprimidos por el enemigo, recordando que el enemigo vino a este planeta para matar y destruir, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Lea por favor allí. Dice Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, contemplemos a Cristo con el ojo de la fe. Contemplémoslo haciendo esta maravillosa obra profetizada en el libro de Isaías, a dar libertad a los cautivos del enemigo, los que estaban cautivos de Satanás, los que estaban en tinieblas. Él es la luz del mundo. Quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas, el capítulo 4, búscalo por favor, y el verso 18. Cuando Cristo mismo, en esta oportunidad, estaba en el templo y abrió el libro, la Biblia dice que desenrolló el rollo, valga la redundancia allí. ¿Ya lo tienen ubicado? Sí. Léelo por favor. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Hasta dónde lo leí? 18. Ah, y el 19. Y el 20. A predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Esta escritura delante de vosotros. Eso es lo emocionante, porque Cristo abrió, desenrolló el libro, recordando que eran pergaminos, no era como nosotros conocemos hoy la Biblia, sí, era un pergamino, y dice que lo desenrolló y leyó esta parte del profeta Isaías y les explicó, y todos en la sinagoga, en la iglesia, pues estaban con los ojos fijos en él, porque él llamó su atención, porque él abrió la mente de sus oyentes y ellos entendieron perfectamente que él era el Mesías prometido, y les dijo: hoy, wow, esto me emociona, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén, amén. Hay algo interesante, y es que el apóstol Pablo le preocupaba algo acerca de esta renovación en Colosas. Y a él le preocupaba la espiritualidad de cada uno de ellos, y nos muestra pues en Colosenses 1:10 cuáles eran esas preocupaciones que él pues quería atender. Y lo encontramos, y vamos a leer pues, los invito a leer en Colosenses 1:10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios por esta hermosa enseñanza. Amén. Es que hay algo interesante en toda la Biblia,
todo este libro maravilloso, y es que la verdad es un principio permanente. O sea, la verdad no se mueve. Amén. Es Claro que inmovible. sí. ¿Y quién es la verdad? O sea, ¿qué nos dice la Biblia acerca de quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad, Y la vida. y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Cristo. Entonces, había algo que preocupaba al apóstol Pablo, y era que parte de esa verdad en la iglesia de Colosense se estaba moviendo, y él quería pues que estos hermanos hicieran una renovación. Pero antes de ir al versículo que se nos está presentando, que es Colosenses 1:10, vamos a leer desde el 1 para que tengamos idea de lo que Pablo quería transmitir. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. O sea, se están dirigiendo a los hermanos que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, ya ellos habían oído ¿qué? La palabra verdadera. Amén. El versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí es donde viene el punto. Dice, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis, o sea, para que andéis ¿qué? En la verdad. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. El anhelo de Dios es que nosotros vayamos cada día creciendo, no estancándonos, sino avanzando en el conocimiento de Dios. Porque la verdad de Dios, revelada en su palabra, es un principio viviente y permanente. No debe ser considerada como una influencia entre muchas otras, sino que debe ser sobre todas las otras. Ejercerá el poder en la vida y la conducta hasta que todo el ser sea asimilado a la imagen misma de Jesucristo. Así que nuestro amado Maestro es el modelo perfecto, es el agente humano, es donde el agente humano se complementa en Cristo Jesús. Por eso Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos diariamente, apreciados hermanos, estar aprendiendo de nuestro amado Maestro, creciendo en el conocimiento de Dios. Y Él nos manda a que estemos prestos, que estemos atentos. Hace mucho énfasis en que nosotros adquiramos conocimiento, porque para estos tiempos habrá muchas personas que intentarán engañar y tapar la verdad, ocultar la verdad, ¿sí? Entonces, si nosotros pues estudiamos, si nosotros adquirimos ese conocimiento que Dios nos quiere dar para que no seamos engañados, debemos hacerlo como fieles centinelas. Y Amén. ven que Dios lo confirma en el mismo libro Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, nos van a tratar de engañar con filosofías huecas, ¿sí? O sea, con sutileza. ¿Por qué son huecas? Porque no están con las raíces de un escrito está. ¿Recuerdan cuando la tentación de Jesús en el desierto, él como le respondía a Satanás? Con un escrito Con está. un escrito está. Y ese escrito está no era que él tenía la Biblia en la mano y la leía, no. En lo que él había adquirido, su conocimiento, lo que estaba en su mente, y con un escrito está, él pudo evadir, enfrentar esas filosofías, esas cosas que parecen como que wow, sí, son verdad. Un escrito está. Y sigue diciendo el versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Quiero leer ese verso, el 8 y 9 de Colosenses 2, en esta otra versión. Dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Cuando habla de sutilezas huecas, es que es como las cisternas que no retienen agua porque están rotas. Entonces, dice, según la tradición de los hombres, porque ciertamente hay muchas personas que se guían por las tradiciones. La gran mayoría de las personas no creyentes se guían por las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto llama poderosamente mi atención. No sé si a ti te llame la atención, pero cuando la palabra habla allí de la deidad, no se está refiriendo a una unidad de dioses, se está refiriendo al Padre, sencillamente. La deidad es el Padre. En Cristo habitaba o habita corporalmente toda la plenitud del Padre, de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto es una gran verdad que nosotros deberíamos escudriñar y meditar en ella. Para complementar eso, en la misma lectura donde estaba ubicada, no leí el versículo 6 y el versículo 7 de Colosenses capítulo 2, que encierra, ¿sí?, parte de este principio. Y el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, ¿y cómo recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Primero, cuando lo recibimos era porque obtuvimos el conocimiento de que Él es nuestro Salvador. Amén. ¿Sí? Segundo, obtuvimos el conocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y que a través de Él entonces podemos ser renovados, ser perdonados, ser restaurados. Eso fue como nosotros lo recibimos, ¿sí? Y se nos manda a que andemos en Él, o sea, lo que tenemos, dice, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, agarrarnos de una manera tal que no nos podamos soltar, y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Y quiero también complementar lo que dice de que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora bien, hablando de que necesitamos ser restaurados, necesitamos un reavivamiento en nuestras vidas, necesitamos tener el carácter de Cristo, necesitamos que las personas vean en nosotros a Cristo mismo. Debe haber una marcada diferencia entre el que le sirve a Dios y el que le sirve al enemigo, entre el que es creyente, el que es de Cristo, y el que no es creyente. Debe haber una notable diferencia en todos los sentidos, en todos, en el comer, en el hablar, en el vestir, en la forma de pensar, en todos los sentidos. Debe haber una notable diferencia, porque el texto que cité de 2 Corintios 5, unos versos atrás, dice, de modo, verso 17, y este texto me gusta mucho porque cuando inicié este camino, recuerdo que fue a través de una iglesia evangélica. Este texto fue el primero que yo me grabé, el primero que yo memoricé, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora son todas hechas nuevas, y gloria a Dios por eso. Por eso debe haber una notable diferencia, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas, y cuando dice todas, está hablando de todas. Claro. Son hechas nuevas, es decir, eres una nueva criatura para Cristo, eres una nueva luz para Cristo, eres un nuevo instrumento para Cristo, y esto hay que darle la gloria a Dios, definitivamente. Alabamos su nombre porque para siempre es su misericordia. Amén. Hay un peligro en este caminar, y es que si nosotros no tenemos o no vemos la necesidad de contemplar el carácter de Cristo con el propósito de imitar su vida y tratar de cambiar nuestros caracteres, entonces no vamos a progresar, porque tenemos autosuficiencia. Yo puedo, no necesito de Dios, ¿sí? Y ¿para qué contemplarlo si ya con que yo sepa que Cristo es mi Salvador es suficiente? No puede ser suficiente. Y ese es un peligro. Peligro que atenta contra nuestra espiritualidad. Amén, claro que sí. Y es por eso que el mensaje de Cristo a la iglesia final, a la iglesia de la Odisea, es ese, porque es el espíritu de tibieza de nuestros amados hermanos, de que no tenemos necesidad de nada, nosotros estamos bien, no necesitamos escudriñar nada porque nosotros tenemos la verdad. Y ese es el peligro que nos está hablando la lección en este día, el peligro de que nosotros creamos que estamos bien, de que así como estamos es suficiente, y no buscamos la manera de renovarnos, de hacer un reavivamiento en nuestras vidas para seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Por esa razón, muchas veces el Señor permite que a nuestras vidas lleguen problemas, dificultades. ¿Para qué? Para que alcemos nuestra mirada al cielo, para que veamos que hay un Dios en los cielos que atiende la necesidad, que atiende tu arrogancia, que atiende tu forma de pensar egoísta. Y entonces el Señor claramente nos está llamando a que hagamos este reavivamiento, esta reforma, esta renovación. Quisiera leer un párrafo para complementar esto, y es que dice: toda alma que pretende creer la verdad debiera manifestar justicia de carácter, devoción a Dios, pureza de propósitos y representar el carácter de Cristo en una vida ordenada y una santa conversación. Lo encontramos en la carta 70 del 13 de enero de 1894. O sea, cuando nosotros
no solamente profesamos, sino que creemos en la verdad, ¿sí? Hay un cambio en nosotros y ese cambio es beneficioso para el alma porque nos da una atmósfera de paz, de plenitud y nos da la satisfacción de poder sentir que estamos siendo aprobados por Cristo. Amén, amén. ¿Sí? Las sublimes verdades de la Biblia son para nosotros individualmente para regir. O sea, las verdades de la Biblia son para regir, para guiar y controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta es la única manera mediante la cual Cristo puede ser representado adecuadamente ante el mundo, mediante la gracia y hermosura del carácter de todos los que profesan ser sus discípulos. Amén, amén. Gloria a Dios. Y es que Dios está dispuesto a darnos su espíritu a todo aquel que lo demande, a todo aquel que lo pida para este propósito, para el propósito de ser nosotros renovados, transformados. Y es que la Biblia dice en el libro de Lucas, vamos a ver esta lectura. Lucas capítulo 11, versículo 11. ¿Sí? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora sí, vamos con el 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, amén, amén. Qué bueno. Entonces, concuerda con lo que estábamos mencionando, de que Dios está dispuesto a dar su Espíritu, como lo dice la lectura. Si nosotros siendo malos, nuestro hijo nos pide un pan, le vamos a dar una piedra, eso es imposible. Eso es imposible de que ocurra, de que un padre, su pequeño, le pida pan y le va a dar una piedra, o si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Eso es imposible que ocurra. Entonces Cristo llama la atención de las personas que estaban aquí, estaban con él en ese momento, y le dice, si vosotros siendo malos, destaca esa parte allí, y hoy la podemos nosotros tomar, nosotros somos malos por naturaleza. Si nosotros siendo malos a nuestros hijos sabemos darle buenas dádivas, sabemos bendecirlos, ¿cuánto más? Esa es la parte más emocionante y para mí es gratificante. ¿Cuánto más vuestro Padre dará su Espíritu al que se lo pida? Por esa razón, hermanos, nosotros debemos pedir el Espíritu de Cristo, pedirlo. Señor, danos tu Espíritu para que podamos ser renovados, transformados a la estatura y medida de Cristo. Ese es nuestro galardón, ese es nuestra meta, que nuestro carácter sea semejante al de Cristo para ver si el Señor viene a buscarnos en las nubes de los cielos. Esa es nuestra esperanza de gloria. Por eso el apóstol Pablo lo dice, nuestra esperanza de gloria es Cristo en vosotros. ¿Y qué es Cristo en vosotros? El Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas. Hay algo para complementar, que son unos versículos anteriores sobre de pedir. Dice el versículo 9 y 10, dice Jesús, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea, complementamos más, pues, de que Dios está allí, está receptivo para respondernos. Y cuanto más si queremos, pues, dirección de su Santo Espíritu, no nos los va a negar, nos los va a dar, porque aquí maravillosamente nos lo está confirmando. Usted lo quiere, pídalo, y el Señor se lo dará. Amén. Llame, y el Señor abrirá. Amén, qué hermoso, de verdad esto es gratificante. Toda alma sincera que pretende creer la verdad, que pretende invocar el nombre de Cristo, debe manifestar justicia de carácter, la justicia de Cristo. Debe vivir una vida plena en el Evangelio de nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos,
Yo no sé si usted nos está siguiendo, si usted está llevando el hilo de lo que estamos mencionando de este repaso de lección. La verdad, un principio permanente. Así que sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el perfume ¿de qué? Del carácter de Cristo. De Cristo. El perfume. O sea, Gloria a Dios. Hay una renovación, ¿sí? Es como cuando se va a trabajar, especialmente o específicamente los hombres que trabajan pues y se ensucian, bien sea de grasa, de cemento, de arena, y cuando llegan a casa se dan un buen baño. ¿Qué están haciendo allí? Una renovación, se están quitando el sucio, ¿sí? Y ahora están limpios, hicieron una renovación. Y ahora, ¿cómo tendrán? Un perfume agradable. Pero en nuestro caso, como queremos enfocarnos en el perfume espiritual, entonces vamos a oler a Cristo. Y Salomón nos da un consejo maravilloso y lo encontramos en Proverbios 13, capítulo 13, versículo 20. Y vean cómo la compañía de las personas pueden influir en nuestro perfume, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si usted anda con sabios, obviamente usted ¿qué va a reflejar? Sabiduría. Pero si usted anda con necios, pues no va a reflejar sabiduría. Lamentablemente no va a reflejar a Cristo. Y son palabras maravillosas. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha maldad y muchas amistades se distorsionan. Y nosotros pues por tenerle cariño, entonces tratamos como que de llevarlo bien, de apegarnos, y muchas veces se nos pegan algunas cosas, sí, pero el Señor sí es claro en su palabra. La verdad no se puede mover, está allí. Entonces, cuando se nos dice en 2 de Corintios, o tienes una lectura para completar. Sí, muy bien, sí. Sí, quería manifestar o quería agregar de que nosotros debemos desprender un olor grato. Sí. Hay algo interesante en relación al perfume. Cuando nosotros usamos un perfume y este perfume es agradable, las personas cuando pasamos a su lado, a su alrededor, desprendemos ese olor grato, ese olor agradable. Pero fíjense lo que dice Salomón. Cuando nosotros andamos en una vida de pecado, una doble vida, digámoslo de esta manera, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 10 y el verso 1, habla de una mosca muerta en el perfume. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros cargamos o cuando nosotros tenemos el olor de Cristo y una pequeña locura, una pequeña mosca en el perfume, daña el olor grato del conocimiento de Dios. Ahora, 2 de Corintios, el capítulo 2 y el verso 14, nos habla de que debemos manifestar en todo lugar el olor grato de su conocimiento. Léelo para ver. Antes de leerlo, vamos a formular una pregunta que nos dice: ¿a qué se compara a los creyentes que están unidos? O sea, ¿a qué se comparan estos creyentes que están unidos a Cristo y triunfando? Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo nos compara eso? Que siempre manifestamos que en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, donde nosotros estemos, vamos a manifestar lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Y es interesante pensar de que cuando el sacerdote en el santuario
encendían el incienso como un olor grato a Dios. El sacerdote encendía el incienso, valga la redundancia, encendía el incienso y lo mecía, y este incienso desprendía un olor grato para Jehová, para Dios, y el incienso representa las oraciones de los santos. Es decir, nuestras oraciones deben ser como un olor grato para nuestro Dios, que no tengan una pizca de locura, que no tengan una mosca muerta en este perfume, en este olor que queremos elevar al trono de la gracia. Sí, los resultados de la renovación que nosotros deseemos hacer serán maravillosos. Serán maravillosos para las riquezas de la gloria de Dios, porque creemos que el fin está cerca y en el corto tiempo que aún tenemos debemos hacer con fidelidad la obra que Dios nos ha encomendado. Debemos mantenernos fervientes, nuestras almas con el amor de Dios, en la medida en que tratemos de encender los corazones de otros, porque no es solamente nosotros, tenemos que también llevar a otras personas a este conocimiento maravilloso, porque no hacerlo sería pues de nuestra parte egoísta, y pues Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todavía estamos en el tiempo de gracia, todavía estamos. Y quien anhele fervorosamente la vida eterna deberá esforzarse por alcanzarla. Amén. No será fácil, porque las pruebas son necesarias para purificar nuestro ser, nuestro carácter. Mediante las pruebas sabremos si verdaderamente amamos a Cristo. Porque en la paz todo es bonito, en la paz todo es maravilloso, pero en el momento de la tormenta es cuando nosotros vamos a certificar si nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que el Señor nos dice, o el Señor nos pide, que hagamos morir todo lo terrenal. Todo lo terrenal. Fíjense, hermanos, en la palabra de Dios hay mucho consejo. Hay muchas cosas que nosotros no ponemos en práctica. Siempre me ha gustado el capítulo 8 de Romanos. Y es extremadamente maravilloso. Porque dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Y dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y usted puede preguntar, usted está en Cristo, y muchos están en Cristo. Pero no termina allí el verso. Dice, los que no andan conforme a la carne. Por eso nos dice la Biblia en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Yo quiero compartirlo con ustedes. Capítulo 3 de Colosenses. Nuestra vida está escondida en Cristo. Debería estar escondida en Cristo. Capítulo 3, verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5, es el texto donde quiero hacer el hincapié, para que nosotros podamos ser renovados y restaurados. Dice, haced morir. ¿Hacer qué? Morir, pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Y empieza a señalar. Comienza una lista. Queridos hermanos, acompáñenos en la lectura. Mire, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y el apóstol Pablo sentencia y dice que es, ¿qué cosa? Idolatría. Idolatría. Hagamos morir lo terrenal en vosotros. Hermanos, nos queda un camino duro por recorrer. Tenemos un camino duro por recorrer. No hemos llegado a la estatura y medida de Cristo. Nos hace falta muchísimo, y lo digo por mí, lo digo por nosotros.
No queremos señalar a nadie, pero necesitamos a Cristo viviendo en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo, pidámoslo a Dios, Él está dispuesto a darlo. Cristo está dispuesto a cedernos su Espíritu. Amén. Así que es un llamado para nosotros poderosamente en esta hermosa lección que el Señor nos ha permitido trazarla en esta mañana hermosa. La palabra de Dios es vida y es poderosa, más aguda que cualquier espada de dos filos, pero es poder cuando se le practica. Amén. No es solo decirla, es poder o tiene poder cuando se le practica. La gran transformación que obra es interna y ahora reflejamos esa gran transformación y comienza en el corazón. Comienza en el corazón y va hacia afuera. Refleja hacia afuera. Refleja Gloria hacia a afuera. Dios. Es por eso que Dios quiere pues que nuestra renovación sea eficaz para que podamos tener una recompensa extraordinaria, una recompensa grande. Amén. Amén. Y pues a través de su Santo Espíritu trabajando en nosotros podemos dar testimonio de que servimos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios vivo que se compadece pues de su creación, que no la deja sola, no deja a ninguno que dobla sus rodillas, que clama con un corazón sincero, Señor, sálvame. Esas oraciones son respondidas de inmediato. El Señor tiene su mano extendida, solo está esperando por ti, está esperando por mí. Amén, gloria a Dios. Y estamos llegando al final de este repaso de lección. Y en el libro de Romanos, el capítulo 10 y el verso 9, dice que si creemos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. Así que el llamado para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. ¿Quieres tú tener una renovación espiritual? ¿Quieres tú tener un carácter semejante al de Cristo? Apreciado hermanos, tenemos mucho camino que recorrer. Tenemos muchas batallas por delante, pero Cristo quiere luchar contigo. Amén. Cristo quiere darte la victoria. Amén. El Padre está dispuesto a darnos su Espíritu. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, Él está dispuesto a darnos su Espíritu para que Amén. podamos vencer. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana hermosa y que el próximo sábado nos puedas acompañar desde allí, desde donde te encuentras, desde las diferentes partes del mundo. Queremos saludarles y queremos que usted nos acompañe. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones, que tengan un excelente y bendecido resto de día. El Señor nos abrace pues donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.